En el episodio de hoy, nuestra croquetita ha decidido entrar en modo de protección de motor. bienvenidos a Potosí. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Voy a hacer una pregunta. Los bichitos que están aquí son de verdad, ¿no? Después de abastecernos en el mercado de los jueves y de haber comprado unas cuantas cosas más que nunca habíamos probado en la vida, como patatas fritas, salimos en dirección a Potosí, pero con parada en un sitio, esperamos, muy agradable, que son unas termas, que se llaman las Termas del Rosario, que están como a 2 horas de Uyuni más o menos. Así que hoy partimos en ruta explorando el desconocido una vez más. Nacho, ¿estás contento? Últimamente estamos encontrando un montón de lugares donde nos pone: este es un buen lugar para venir a hacerse fotos. Y vas al punto y pone un lugar interesante para hacer fotos. Y preguntas a la gente y te dicen: ve a visitar tal, es un buen sitio para hacer fotos. Y yo no sé si es que a mí soy la única persona a la que esto le choca un montón la cabeza. Porque antes tú buscabas visitar lugares o explorar o conocer por vivir experiencias, ¿no? Y ahora, más que por vivir experiencias, parece que nos movemos de una forma u otra buscando lugares para hacer fotografías, para compartirlas en las redes sociales. No sé. Antes de salir de Uyuni, parada estratégica en una carpintería para pedir un poco de virutas para nuestro baño seco. Ahí viene Moni. Ay, qué sueño tienes. ¿Bien? ¿Bien? Sí, mira. Todas estas virutitas. Lo que pasa es que al recogerlas a mano se hacía un montón de polvo. Oh, Un peaje más en Bolivia. un peaje más. ¿Cuánto se paga? No sé. We will find out. 10. Hola, buenas. ¿Cuánto le debo? Es el peaje de donde está viniendo. Estamos muy cerca de Potosí. Nuestra croquetita ha decidido entrar en modo de protección de motor y tampoco sabemos por qué. Igual tiene una válvula un poco tapada. A ver si en Potosí podemos resolverlo. Nacho, ¿vas a conducir tú? ¿Vas a conducir tú? No sé si tienes carnet de conducir. Estamos a como 30 kilómetros de Potosí. Potosí es la ciudad más alta del mundo, o de eso tiene la fama. También tiene la fama de que para vehículos tan largos como este no es fácil la cosa. Así que a ver por dónde nos aparcamos para poder conocer un poco la ciudad. En su tiempo ha sido la ciudad más poblada del mundo y la ciudad más rica. Esto hace mucho tiempo, pero de ahí viene la expresión que yo no conocía, pero de vale un Potosí. A ver si la croqueta no nos deja tirados en la salida de estas termas. Bueno, aún no es de esta que la croqueta nos ha dejado tirados. Aunque le cuesta, ¿eh? A ver si encontramos a alguien que nos pueda, igual esa persona que venía detrás de nosotros, que nos pueda ayudar a solucionar, porque no nos gusta tener a nuestra pequeña casa lesionada. Llegamos a Potosí, la ciudad que gracias a sus minas de plata un día fue la ciudad más rica del mundo. No lo sé, parecen coladas de lava, ¿no? O mina. Tú hay un humo negro. Nada más llegar a Potosí, le dimos a la croqueta la necesaria y merecida ducha después de nuestra aventura por el Salar de Uyuni. Bueno,
Buenos días a todos. Como veréis, no todos los días nos toca dormir en los sitios más guays del mundo. Hoy toca en ciudad y al lado de una ciudad bastante grande, por lo que no pudimos ir a aparcar al casco histórico, que ahí no podemos dar la vuelta en las esquinas de las calles y nos tenemos que quedar a las afueras, con mucho ruido y feas vistas. Vamos a ver Potosí, esta increíble ciudad que tanto promete. Hemos tenido que aparcar fuera del centro y esto es solo subir, ¿eh? Subir una cuesta así, que no acaba nunca a 4.000 metros de altura, ojo, ¿eh? Hay que ir despacito o nos quedamos sin aliento. Bienvenidos a Potosí, la que un día fue una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Potosí es una de las ciudades más altas del mundo. Tiene su centro a más de 4.000 metros. Y justo pegado a la ciudad está el Cerro Rico, donde hay una infinidad de minas que en su tiempo han dado la prosperidad a esta ciudad. Potosí es una ciudad llena de mercados. Se vende todo por todos lados, tanto en tiendas a los laterales como en puestos callejeros que se ponen y se quitan algunos días de la semana. Hoy es sábado, ¿no? Sí. Así que hoy es día de muchos mercados. Este es el mercado 10 de noviembre, el mercado más céntrico de la ciudad. Y está todo encubierto porque aquí cuando empieza la temporada de lluvia, si no, no podrían poner los puestos. Muchos de los puestos están cerrados y a esta hora solo hay desayunos, no hay comidas. Te comes la cámara, ¿eh? Muy bien, para ti. Ahora vamos a uno de los principales edificios de esta ciudad. Este es el mirador de la torre de la Compañía de Jesús, que al parecer está cerrado hoy. Un dato curioso importante sobre esta ciudad es que los pasos de cebra no existen. No solo eso, sino que todo el centro está lleno de calles súper estrechas, con aceras en las que con suerte cabe una persona y tráfico todo el rato. Así que es una misión complicada moverse por la ciudad. Ojalá fuese peatonal, ¿verdad? Estamos dentro de la Casa de la Moneda, probablemente el lugar más emblemático de Potosí, ya que cuenta la historia de todo lo que ocurrió aquí hace 200 años durante la colonización y su independencia. Por desgracia no nos dejan entrar con Nacho, por lo que no entraremos a verla y os contaremos la historia resumida aquí. Nachito, no puedes entrar, bebé. La Casa de la Moneda de Bolivia fue fundada por el vicerrey de Perú cuando han descubierto en el Cerro Rico, que está justo aquí al lado,
las cantidades gigantescas de plata que existían. Esa es la parte bonita de la historia. Luego la parte fea es que han traído a esclavos para agrandar esta Casa de la Moneda porque había tanta plata que no se podía acuñar moneda suficiente para sacar a la plata de aquí y llevarla a otros sitios. Al Banco de España. Al Banco de España. El Cerro Rico está aquí pegadito a Potosí y es un sitio donde había antes mucha plata, donde se explotaba plata y donde hoy día se explota zinco, antimonio, cobre y donde sobre todo las cosas se siguen haciendo, por lo que hemos leído, de forma muy artesanal y con riesgos que nosotros ya no estamos acostumbrados a ver en el entorno laboral. Plaza 10 de noviembre celebra la independencia de Potosí, la Villa Imperial de Potosí. Y aquí tenemos un obelisco dedicado a Simón Bolívar, la catedral, justo abajo tenemos el ayuntamiento y al ladito la Casa de la Moneda. Esa es la iglesia de San Francisco, una de las muchas iglesias que tiene Potosí. No hay nada de tráfico por las calles de Potosí. No se puede decir que no sea una ciudad muy viva, Por las calles estrechas se entiende porque hemos tenido que aparcar la furgo bien lejos del casco histórico de esta ciudad. Vamos dejando el centro atrás y nos vamos a asomar al Cerro Rico, montaña que dio lugar al origen de esta ciudad, o al menos al origen de la historia nueva. Seguro que mucha otra gente vivió aquí antes. Este es el Callejón de la Oreja. ¿Qué es eso, José? Esa es la tormenta que llega a las 12. No, el restaurante. Ah, el restaurante giratorio ese. Sí. Este es el Arco de Cobija, en la calle Cobija, que marcaba la diferencia, la separación entre la zona indígena, fuera del arco, y la zona española, dentro. Y esta era la entrada sur de la ciudad. De aquí tenemos vistas al Cerro Rico, donde están casi todas las minas. Ahí están todas las minas de Cerro Rico. Es una cosa muy turística en esta ciudad hacer un tour a visitar las minas y te llevan hasta dentro de una de ellas, puedes ir dentro de un ascensor para visitarla, pero la realidad es que las condiciones en las que se trabaja aquí en las minas son realmente precarias.
y bastante peligrosos para las personas, por lo que, en nuestra opinión, ir a tours para ver cómo niños trabajan dentro de minas y donde los derechos humanos no se ven precisamente respetados no es algo que debamos de fomentar como turistas. Así que nosotros queremos dejar el mensaje de que en esas minas hoy en día aún se siguen violando bastantes derechos humanos debido a la pobreza que hay en algunas de estas zonas de Bolivia, y como turistas no debemos contribuir a que eso suceda. Potosí, una ciudad que en su momento fue la joya del continente y que hoy en día mezcla de una forma distópica un casco histórico colonial repleto de monumentos con una cruda realidad que cuesta comprender que aún exista, como es la de las minas de Cerro Rico. La montaña por la que Potosí llegó a ser la ciudad más poblada de América guarda en sus entrañas montones de minas de las que se extrajo el 80% de la plata del mundo. Aún hoy en día, muchas almas sacrifican su presente y futuro con el deseo de seguir encontrando plata, una realidad improbable y casi inexistente. Arriesgan su vida a mucha menor edad de la que debiera estar permitido, por una posibilidad remota que apenas les da para comer cada día y que sin duda les pasará factura en el futuro con una de las esperanzas de vida más bajas del mundo. Saliendo de la parte turística del casco histórico de Potosí, encontramos el mercado de las vicuñas, o de los mineros, lugar repleto de tenderetes de medicinas ancestrales donde las familias mineras pueden comprar ofrendas para la Pachamama, o para el tío de la mina, figura que preside la entrada del Cerro Rico, y que para ellos simboliza el demonio que gobierna las profundidades de la tierra. Cada viernes, al acabar su jornada, los trabajadores llevan ofrendas al tío para que les proteja y les dé suerte. Cerro Rico es un volcán extinto que tras siglos de explotación minera está colapsando lentamente. La inestabilidad de la montaña es solo un granito de arena más que urge acción y protección. Con esta historia en mente y en alma, salimos de Potosí, sin poder dejar de pensar en esta antiutopía de quienes se dejan la vida en la inquietante oscuridad donde la Pachamama consiente desde tiempos inmemoriales que sus hijos le arranquen sus riquezas. Tenemos el Museo de Santa Teresa, en su tiempo un convento de clausura que hoy día no es más que un registro histórico de lo que pasó aquí. Y de aquí, y antes que nos pille la tormenta, vamos al mercado Vicuñas, también conocido como el mercado de los mineros, que antiguamente era el principal mercado de Potosí, que hoy día ha perdido importancia porque hay otros mercados más grandes. Este es el mercado Vicuñas. ¿Me puedo hacer una pregunta? Los bichitos que están aquí son de verdad, ¿no? De verdad. ¿Y son llamas, vicuñas? Hay llamas, hay vicuñas. ¿Y son secos, como embalsamados? ¿Cómo se quedan así? Ajá. ¿Cómo se quedan así? ¿Cómo se hace eso? Eso ahí mismo se seca.
¿Pero para qué son? para la Pachamama, la madre tierra. Es una ofrenda. Es una ofrenda para la Pero sí, ¿es porque nacen muertos o...? nacen. Sí, Hay veces otros, al contar a su madre, no sabía que estaba de cría, entonces justo. ¿Y cuándo se hacen las ofrendas? Eso se hace mes de febrero, carnaval, Carnaval. agosto, 1 de agosto, Ajá. el mes de la tierra, espíritu, ¿no? el espíritu es en julio. Ajá. ¿Y estas cosas qué son, las de ahí? Esas son ofrendas para la Pachamama. También son ofrendas. Ofrenda, con eso son ofrendas. ¿De qué son? Ah, vale, va junto. Ajá. Y ese se quema junto después. Junto, Sí. Y ya de vuelta a la croqueta. Realmente con tantísimas cuestas y esta altura, wow, cansa un poquito, sobre todo para nosotros que no estamos acostumbrados. Aquí la gente se mueve increíble, cargando bolsas gigantes como si la altura no hiciese nada. O sea que es solo nosotros. Es una ciudad muy pintoresca, muy peculiar y sobre todo muy autóctona. O sea que recomendaría muchísimo verla a todo el que venga a Bolivia. Además está colgada de cerros, así que tiene unas vistas impresionantes. Ahora vamos a ver si hacemos la comida, que en cuanto acabemos de comer tenemos que ir al mercado que hay aquí al lado a comprar fruta, verdura, hortalizas y todas las cositas que ponen los sábados por aquí. Es una maravilla esta cultura boliviana, súper autóctona, es el lugar como más local que hemos visto en el viaje. Bolivia como país es muy suyo. Se nota que es porque tiene un porcentaje enorme de población indígena y que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces es muy enriquecedor conocer otro tipo de cultura así. Estos dos, cada vez que los separamos, se echan tanto de menos que luego es besos, 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 besos. ¿Me has abandonado? ¿Te has ido de paseo sin mí? No. Se queja que no le dejan. Para Chiqui, Nacho está sucio. Deja que te quiera. Es un poco amor forzoso. Es te quiero ahora, ya y como yo quiero. No me abandones. Qué bonitos son. ¿Quién creéis que es más bruto de los dos? ¿Nacho o Chiqui? Es difícil saber quién es más bruto de los dos. Le ha aplacado, tío. Se vino la tormenta que menos mal nos dejó ir a visitar Potosí por la mañana. Aquí es muy frecuente en esta época que después de comer caigan tormentas y realmente esta zona está pasando una sequía terrible, así que está todo el mundo celebrando que llueva. Así que nos alegraremos por esta lluvia y después de este día, que aunque no es tan tarde, ¿qué hora es? Que aún son las 4:30, pero parece bien más tarde porque no hay sol. Nos vamos a tomar una bebida bien autóctona para recuperar fuerzas. Una infusión de mate de coca. Porque esto de caminar por las alturas Cansa. cansa, pero bien. Aquí la gente lo usa mucho. Si ves a la gente a la calle, siempre va aquí con una cosa metida, con las hojas de coca para mejorar pues la respuesta a la altitud. Esto no es coca como la droga de la coca. Es de la misma planta, es hoja de coca, pero no es cocaína, obvio. Es un estimulante. Pero no es una droga. No, no es una droga. Bueno, está prohibida en las fronteras. En algún sitio. En las zonas andinas no, En las porque zonas andinas es muy, muy usado. Sí, pero no Así tiene nada que ver con la droga, por si alguien se lo estaba preguntando. Por hoy os dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado esta maravillosa ciudad que tiene tanto que ofrecer. Y mañana nos vamos rumbo a Sucre.
la ciudad de los palacios o la ciudad blanca, que se la conoce Y la también. capital de Bolivia. Sucre. Sí, No, entonces. es La Paz. No, es Sucre. Discutiremos esto en el capítulo de mañana.